Academia de Belleza Limagine. Are you listening? Are you listening? Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar un corte de cabello masculino degradado de 0 a 2. Para realizar este corte, este video va dirigido principalmente para personas principiantes, para todas aquellas personas que estamos empezando en esto de la barbería o de la peluquería, o para todos aquellos estilistas o barberos que aún no tienen totalmente claro cómo realizar el procedimiento. Entonces, vamos a empezar desde el principio, lo que viene siendo alistar el modelo. Para alistar el modelo yo siempre utilizo una toallita que llevo aquí a la altura de las orejas aproximadamente y voy a meter el excedente aquí, en la parte de adentro del cuello de la camisa de mi cliente. Esto es importante hacerlo bien para que nos quede muy bien protegido el cliente. ¿Qué va a pasar aquí? Que cualquier pelito, cualquier filtración de humedad o cabello resultante del corte va a quedar atrapada en la toalla y no en las prendas de vestir de mi cliente. Independientemente de que yo utilice este elemento, el cuellero, se utiliza mucho. A mí realmente no me gusta mucho utilizarlo, pero independientemente de si lo van a usar o no lo van a usar, sería bastante interesante el hecho de que siempre tengan a la mano la toallita. Vamos a colocarlo bien aquí. Genial. Ahora, para colocar la capa, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Yo tomo siempre la capa hacia el frente, de esta manera. Siempre llevo el cuello de la capa un poco alto y cruzo de la siguiente manera. Aquí hago un nudito al frente, aquí lo podemos apreciar. El nudito debería tener más o menos esta característica: el cuello de la capa arriba, el nudo de la capa aquí abajo, ¿de acuerdo? Ya para finalizar, el cuellero lo podemos dejar ahí o lo podemos doblar ligeramente hacia abajo, de que quede un poquito más apropiado para el corte nuestro modelo. En este punto ya tenemos listo el modelo para empezar a realizar el corte, no sin antes recordarles, según el método que yo utilizo, está la forma en que yo lo hago. Siempre que yo voy a cortar con máquina, cabello limpio, seco y desenredado. Y siempre que yo voy a cortar con tijera, partes superiores, normalmente cabello limpio, húmedo y desenredado. Ahora, para tener un mejor alcance de los elementos que vamos a utilizar y para poder realizar el corte de manera apropiada, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a tomar todo el cabello de la parte superior y lo voy a separar del resto para poder realizar mi corte de manera apropiada. Entonces, como les dije, vamos a empezar desde la 2 hasta la 0. Este es un degradado muy clásico que lo piden bastante los clientes en la peluquería, en la barbería. Es el que vamos a hacer a continuación. Entonces, para comenzar, yo voy a utilizar mi guía número 2. Aquí la tenemos. Permítanme, yo la enfoco bien para que la podamos ver. Es la guía número 2. La voy a colocar aquí en la máquina. Bueno, y voy a comenzar a realizar lo que viene siendo el corte de la base. Yo siempre comienzo por los laterales. Entonces, movimiento ascendente hacia arriba y hacia afuera, de esta manera. Movimiento corto y repetitivo. Les recuerdo, esta es la manera en que yo lo hago. A mí me ha dado un muy buen resultado, me dan muy buenos resultados esta técnica. Quiero compartirla con ustedes, para todos ustedes los que aún no tienen totalmente claro cómo realizar este proceso. Recuerden que si quieren aprender a hacer el corte de cabello bien hecho, hay que ver todo el video desde el principio
hasta el final. Si les gusta el video, recuerden por favor compartirlo y suscribirse al canal para que me ayuden y me den la oportunidad además de seguir haciendo videos como estos. Hay un error que se presenta con mucha frecuencia y es que no damos la suficiente cantidad de pasadas, entonces empiezan a quedar estas escalitas como unos mordisquitos aquí en el cabello de mi cliente. Entonces lo que yo tengo que hacer es peinar y a la dirección opuesta empezar a pasar la máquina, peinar y pasar la máquina con movimientos cortos y repetitivos. Este estilo que estoy haciendo aquí es un estilo que se está usando bastante, está muy de moda ahorita en todo Colombia. Los muchachos lo están pidiendo mucho. Además subí el video a solicitud de varios de mis suscriptores que me pidieron que por favor hiciera un video al respecto. Muy importante mientras van cortando, además acomodar el modelo y tener en cuenta que la máquina siempre realiza los cortes a contrapelo. Acuérdense, la máquina corta siempre a contrapelo. ¿Qué significa eso? En dirección opuesta del crecimiento del cabello. Si mi cabello va hacia abajo, mi máquina debe ir hacia arriba. Como en este caso que el cabello va hacia arriba, entonces yo giro un poquito la máquina para poder tener un buen alcance de todos estos pelitos. Yo voy a calcular aproximadamente desde donde voy a hacer el degradado y de ahí hacia arriba es que voy a empezar con la pasadita de la guía número 2, siendo reiterativo, movimientos cortos y repetitivos. Recuerden, cortos y repetitivos. Voy a hacer este video lo más rápido posible. La verdad, mi única intención con este video es que a ustedes les quede totalmente claro cómo realizar este corte en sus casas. Si ustedes ya saben demasiado de este tema, si ustedes lo que necesitan es clases de especialización o tienen muchos años de experiencia, es posible que estas técnicas ya les resulten muy simples y muy familiares, pero no por eso la técnica deja de ser efectiva. Recuerden, movimiento corto y repetitivo. Corto y repetitivo. Y esta sería la forma apropiada de realizarla. De esta forma. Yo siempre me tomo el tiempo de ir mirando estos pelitos aquí. Estos que se ven un poquito más largos, como donde se ven esos montoncitos. Ahí es importante que vayamos cortando lo mejor posible. Si yo noto que por aquí a la parte superior me ha quedado un pelito que todavía le falta un poquitico, simple. Además, en corte de cabello siempre hay una regla básica, y esa regla es que es mejor que sobre y no que haga falta cabello. Entonces aquí podemos ir viendo el resultado de nuestro corte, muy simple, muy fácil de hacer. Ahora lo que voy a proceder a hacer es lo siguiente: voy a retirar mi guía número 2 de esta manera y voy a dejarla aquí en 0. Tan pronto la tengo aquí en 0, lo que voy a hacer es bastante simple. Voy a medir más o menos 2 centímetros por encima de la oreja, y de esos 2 centímetros voy a empezar a hacer una línea que siempre tiene que ir descendente, una línea de forma descendente, de esta manera. Justo aquí la tenemos, una línea en forma descendente. A mí me gusta siempre, y es como yo lo hago, hacer primero los 2 laterales para luego encontrarme en la parte de atrás. Recuerden, calculando aproximadamente 2 centímetros y hacemos una línea de forma descendente. Esta sería la forma concreta y correcta de hacerlo.
Les decía, primero hago los dos laterales para luego encontrarlos aquí, en la parte de atrás, justo así. En peluquería hay una regla básica y esa regla es siempre mejor que sobre y no que haga falta. Significa que si me va sobrando un pelito, 2 pelitos, voy a poder quitarlos sin ningún problema. Es importante que tengan a la mano un elemento para limpiar. En este caso yo voy a usar un cepillito. Podemos usar un cepillo más pequeño, una espuma, en fin, como ustedes se sientan más cómodos. Ahora continuamos pasando sin guía, o lo que equivale a 0. Movimientos cortos y repetitivos. Aquí hay algo importante que yo he notado, es un error muy frecuente que cometen las personas, sobre todo cuando son nuevas en esto de la barbería, y es que suben de más la máquina y la meten por debajo. Al meterla aquí por debajo, al meterla así por debajo, lo que va a pasar es, al meterla aquí por debajo, lo que va a pasar es que se me sube demasiado y me va a quedar la base sin la suficiente forma, que es lo que yo necesito para que este desvanecido se vea muy bien. Desvanecido, milimétrico, milimetrado. Este es el mismo corte. Fade tiene diferentes nombres en diferentes sitios. Movimiento corto, repetitivo. Recuerden, estamos pasando la 0, cuchillas a ras. Pues estamos haciendo un degradado de 0 milímetros a 6 milímetros, que vienen siendo el milimetraje de la guía número 2. Movimientos cortos y repetitivos. Siempre hay que tener cuidado por aquí, por estos bordecitos, siempre se me van a quedar pelitos. Por todos estos bordecitos ahí siempre se me van a quedar unos pelitos. Entonces yo voy limpiando y voy pasando. Corto y repetitivo. Tengo que ir limpiando porque si yo no limpio entonces no voy a ver por dónde es que aún me falta cortar. Ahora vamos a girar y repetir el mismo proceso en este lateral. Estoy siendo muy gráfico, únicamente con el ánimo de que ustedes tengan la oportunidad de ver bien cómo es que yo hago estos cortes. Así los he hecho muchos años y pues la verdad me ha ido muy bien. Bastantes clientes contentos, satisfechos. Espero de verdad, de todo corazón, que este video sea de su agrado, de su utilidad. Si les gusta el video, por favor, compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos. Si son de su agrado, movimientos cortos, repetitivos y vamos limpiando. ¿Por qué limpiar es importante? Porque cuando yo no limpio bien, lo que pasa es que mi cliente, el pelito que va cayendo, no me deja ver el que me falta cortar. A veces quedan estos pelitos aquí, son un poquito rebeldes. ¿Cómo quitarlos? Solo bajo aquí un poquito la oreja y llevo con la punta de la máquina en dirección opuesta. Y eso vendría siendo todo. Hacia un lado y hacia el otro. Bastante simple, ¿verdad? Bien, a este punto
Ya llevamos realizada aproximadamente la mitad de la base. Hemos trabajado 0 en la parte inferior y guía número 2 o peine número 2 en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es degradar o empalmar la diferencia entre la 0 y la 2 que está en la parte superior. Para eso vamos a utilizar la guía número 1. Aquí la tenemos, guía número 1. Yo lo ubico para que la puedan ver bien. Guía número 1. Y la vamos a volver 1,5 bajando la palanca. Cuando las dos cuchillas están a ras es guía número 1. Cuando la cuchilla superior se sobrepone de esta manera es guía número 1,5. Aquí le aumentamos 1,5 milímetros al diámetro del corte, lo que nos va a permitir realizar una degradación apropiada. Aproximadamente 2 centímetros hacia arriba, desde donde se unen los dos cortes, un promedio de 2 centímetros, movimiento corto y repetitivo hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Are you listening? Movimiento corto y repetitivo. Ahora, bien, nos hemos quedado aquí. Ya 1,5, subir aproximadamente 2 centímetros en donde se une el corte con la 0 y el corte con la 2. 2 centímetros hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. De esta manera lo que buscamos es integrar, degradar las dos secciones que van de la más corta a la más larga. Entonces, de nuevo, guía número 1, 1,5 y hacia arriba y hacia afuera. Lo mismo vamos a hacer con todo el contorno de nuestro corte. Vamos acomodando ligeramente el modelo para poder realizar el proceso de manera eficiente y poder tener pues un buen campo de visión. Guía 1,5 hacia arriba y hacia afuera. En este punto es importante que tengamos a la mano un elemento para sacudir, para limpiar hacia arriba y hacia afuera. Es un movimiento ascendente o en forma de C, que sería el equivalente a hacer este movimiento, este mismo movimiento hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. ¿De acuerdo? Es un movimiento que llaman de cuchareo o en forma de C. Si notamos bien la trayectoria de la máquina nos da esta forma de C, que es la que nos ayuda a lograr una degradación apropiada. Entonces voy hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. En esta primera etapa del degradado lo que quiero es integrar el corte de la 0 a la 2, que es lo que venimos haciendo desde que empezamos el proceso. Les recuerdo, hay muchas maneras de hacer lo mismo. Esta es la forma en que yo lo hago, es la forma en que quiero enseñarles. Hay muchas otras formas de realizar los mismos procesos. No significa que una sea mejor o peor, no, son formas distintas. Yo intento transmitirles o enseñarles una manera que sea efectiva, eficiente para ustedes, desde la que lo puedan hacer con facilidad desde el principio, en sus peluquerías, en sus barberías. Más adelante voy a estar subiendo unos videos más avanzados, donde vamos a utilizar técnicas, por supuesto, más avanzadas. Por el momento, estas son las técnicas que quiero que aprendamos a manejar, que además es muy importante usarlas bien antes de proceder a hacer técnicas más avanzadas. De nuevo, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera. Esto es lo que hay que hacer en forma de C. Ahora, para continuar el degradado, lo que voy a hacer es pasar de 1,5 a 1. Palanca alta, las dos cuchillas a ras. Con las dos cuchillas a ras ahora voy a hacer el mismo desplazamiento un poco más corto. Aquí ya no son 2 centímetros, sino vamos a subir aproximadamente 1 centímetro. Hacia arriba y hacia afuera. Voy a mostrarles todo el proceso
como yo normalmente lo hago, con el ánimo de que ustedes lo aprendan a hacer igual. Ahora, ¿qué voy a hacer? Recuerden, las dos cuchillas a ras 0 milímetros. Cuando la cuchilla superior sobrepone a la inferior, aquí 1,5 milímetros. Eso es lo que conocemos popularmente como 0 o 0,5. O 0 y 0 alta, como sea que le digan en sus países. Entonces voy limpiando y cuando la paso a 0,5, entonces el movimiento va igual, pero un poco más corto. Aquí ya subimos alrededor de medio centímetro únicamente, aproximadamente. Y esta sería la forma. Hay partes donde tengo que usar el filo de la máquina, el borde de la máquina, no toda la máquina completa. Y hay partes donde puedo sentar la máquina completa. Eso en el ejercicio de la práctica, ustedes lo van determinando y van mejorando pues, su técnica. Voy a girar aquí un poquitico y voy a continuar ahora con la parte de atrás. Recuerden, muy limpio. Vamos a tomar la guía otra vez. Aquí la tenemos y la voy a colocar en 1. Ya habíamos hecho el empalme con la 1,5. Ahora vamos a hacerle con la 1. Recuerden, solo 1 centímetro el movimiento hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba y hacia afuera. Poco a poco vamos notando cómo se va desvaneciendo ya esta línea que tenemos aquí atrás. Poco a poco lo vamos notando. Para continuar el desvanecido, entonces paso nuevamente de 0 a 0,5 y movimiento corto y repetitivo, hacia arriba y hacia afuera, hacia arriba les recomiendo que se hagan en un sitio donde tengan buena iluminación. Aquí tener un buen campo de visión es muy importante para poder realizar esta técnica de la mejor manera posible. Hay punticos como aquí, que hay como un cóncavo pequeño natural de la forma de la cabeza de mi cliente. Entonces ahí es donde tomo el bordecito de la máquina y voy hacia arriba y hacia afuera suavemente. Poco a poco, se va haciendo de a poco el resultado que vamos teniendo, producto de la técnica que estamos utilizando. Yo lo acomodo bien para que lo podamos ver. Aquí está. Vamos a girar un poquito para continuar con el mismo proceso en el lateral. Voy de nuevo, limpio muy bien. Guía número 1. Y hacia arriba y hacia afuera. Recuerden que lo hicimos de la siguiente manera: guía 1,5, aquí 2 centímetros. Ahora guía 1, 1 centímetro hacia arriba y hacia afuera aproximadamente. Movimientos cortos, repetitivos en la medida que vamos. Yo siempre les pido a mis alumnos que visualicen una rampa. Entonces vamos a hacer este movimiento para lograr una integración de lo más corto a lo más alto. Y este movimiento es el más apropiado. En el caso de las integraciones de 0 a 2 o 3, requerimos esta técnica, tenerla muy clara para poder tener un buen resultado en el proceso. Bien, ahorita nuevamente pasamos de 0, 0,5. Y voy con movimiento ascendente y repetitivo, hacia arriba y hacia afuera. Recuerden que si quieren aprender a hacer bien este corte, tienen que ver todo el video, desde el principio hasta el final. Para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden realizarla aquí, a través de los comentarios o desde mi WhatsApp personal, que está ahí
en los comentarios para todos ustedes disponible. Si ustedes son estilistas, barberos, tienen cualquier duda respecto a este procedimiento, yo con mucho gusto estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. Aquí poco a poco ya vamos viendo cómo va mejorando nuestra degradación. Se vendría siendo de a poco el resultado que estamos teniendo. Aún hay que pulir, pero déjenme ver, les quiero mostrar cómo nos va quedando nuestro corte. Esta es la manera de realizarlo, ¿de acuerdo? Una vez realizada la degradación, yo voy a tomar siempre, es lo que siempre hago, ya 1,5 y voy a seguir otro empalme. Esto me ayuda ya a pulir lo que viene siendo lo que acabo de realizar. De esta manera, el mismo movimiento que venimos haciendo desde que comenzamos el video, hacia arriba y hacia afuera. En esta parte soy más reiterativo, no con el ánimo, no con otro ánimo diferente al de que a ustedes les quede esto totalmente claro, para que este video sea de su utilidad. Además, me ayudaría mucho si comparten este video, ya que me darían la oportunidad de seguir haciendo videos como este, si son de su agrado. Una vez realizada nuestra base, vamos a proceder a lo que viene siendo el corte en la parte superior. Normalmente, limpiar muy bien el cliente. En la cara es importante que limpiemos bastante bien, ya que sus pelitos tienden a ser bastante incómodos para nuestros clientes. Ya cortamos la base, ahora vamos a cortar el cabello en la parte superior. En este caso, puntual, con este modelo, el modelo no quiere que le quitemos mucho cabello en la parte superior. Siempre que voy a cortar con máquina, cabello limpio, seco y desenredado. Siempre que voy a cortar con tijera, cabello limpio, húmedo y desenredado. Entonces voy a proceder a humedecer el cabello. Siempre que voy a humedecer lo hago con el atomizador así, en spray. No esté botando agua de chorro, sino más bien que nos esté saliendo el agua así, espolvoreadita, para que no sea incómodo para nuestro cliente el procedimiento. Permítanme un segundo, voy a acomodar un poquito el modelo. Dobla un poquito. Voy a acomodar un poquito el modelo para que podamos ver bien cómo es que realizamos el procedimiento. Entonces, para esto voy a desenredar muy bien el cabello antes de empezar a cortar y voy a verificar que todas las puntas por donde voy a pasar la tijera, el cabello esté húmedo y desenredado. Para estos efectos vamos a usar una tijera de corte, es una tijera de corte filo de navaja, muy normal, fácil de conseguir. Igual la misma técnica aplica para una tijera microdentada o para una tijera de filo normal. Cabello limpio, húmedo y desenredado. Una vez tengo mi cliente listo, voy a proceder a cortar el cabello en la parte superior. Esta es una técnica que a muchas personas les cuesta bastante trabajo. Bien, ya como ven mi modelo, entonces voy a mostrarles cómo realizar la técnica. Llevo el cabello hacia arriba, ¿de acuerdo? Y este primer corte que hago lo voy a llamar mecha guía. Este primer corte, mecha guía, calculando aproximadamente 2 centímetros, que es el despunte que quiere realizarse mi cliente. Ahora, ya realizado el corte en esta primera sección, esta sección de aquí, este primero que acabo de cortar, ¿lo ven? Este es el que me va a servir como mecha guía, aquí está, para el resto del corte. Quiero que visualicen bien cómo es, para que ustedes puedan hacerlo además sin ningún problema. Siéntate bien, siéntate bien. De esta manera. Ahí tenemos nuestra mecha guía, recuerden.
Para el primer mechón, este primer corte que yo realicé, únicamente calculé lo que quería quitar, aproximadamente 2 centímetros. El resto del cabello ya todo lo vengo cortando sobre esa misma mecha guía. Yo creo que aquí la alcanzamos a ver, entonces justo desde ahí continuamos nuestro corte. Siempre peine y tijera en la misma mano. Cuando voy a hacer el corte, paso el peine aquí y corto. Peine y tijera en la misma mano, siempre. Cuando voy a hacer el corte, simplemente paso aquí y corto. Así de simple. Ya lo hice por arriba, ahora lo voy a hacer aquí, por el lateral, con el ánimo de que ustedes tengan un buen campo de visión. Por aquí, por favor. Aquí lo tenemos. Ahí vamos viendo nuestra mecha guía. Y desde la mecha guía vamos cortando estas punticas que sobresalen de más. Justo así deberíamos de hacerlo. Una técnica que yo utilizo bastante para todos estos estilos. Es una técnica que a mí me gusta mucho. Me funciona muy bien porque da un efecto muy agradable para todos los cortes. Es la técnica de perfilado de puntas. Para esta técnica vamos a utilizar una tijera de entresacar. En este caso una tijera de entresacar de doble dentada. Esta que tengo aquí. Y lo que voy a hacer es bastante simple. Levanto el cabello, lo tomo con los dedos, calculo la mitad, 1 y 2. Levanto la sección de cabello de esta manera, calculo la mitad, 1 y 2. Un perfilado de puntas fácil de hacer, que le va a aportar movimiento a mi corte, además de un efecto de puntas mucho más sofisticado, que es lo que se está usando hoy en día. Tomamos cada una de las secciones del cabello y calculo la mitad del cabello, 1 y 2. Aproximadamente este viene siendo el resultado del corte a tijera. Si el cliente quisiera algo diferente, pero por supuesto que podemos hacerlo. Recuerden estar en la medida de lo posible limpiando la cara de mi cliente, ya que resulta un tanto incómodo esos pelitos que caen en el rostro. 1, 2, 3, tantas veces como sea necesario en el proceso del corte. Vamos a realizar esta parte de limpieza al rostro de mi cliente. Esta misma técnica la podemos utilizar para otro tipo de cortes, pero por el momento vamos a quedarnos aquí. A continuación vamos a proceder a realizar lo que viene siendo la marcación del corte. Entonces, en el orden que hemos trabajado, cortamos la base. Recuerden, degradamos de 0 a 2. Despuntamos el cabello en la parte superior a tijera, para lo que utilizamos una tijera filo de navaja. Y por último, perfilamos las puntas en la parte superior. Esto fue lo que vino en últimas a darnos este resultado, muy agradable, por cierto. Este corte está muy en tendencia. A muchas personas les gusta bastante cómo luce y lucir este mismo efecto. Recomiendo, si quieren lograr el mismo resultado, que por favor lo hagan siguiendo los pasos del procedimiento. Y que si quieren aprender a hacer el corte como yo lo estoy haciendo, lo hagan completamente los pasos desde el principio hasta el final. Bien, voy a acomodar entonces mi modelo como yo hago las marcaciones y como les recomiendo a ustedes que la hagan. Permítame un segundo, por favor. Corte. Vale. Siéntate, por favor. Siéntate, que quedes cómodo, bueno, que te sientas cómodo, hijo. Are you listening? Damn. Yeah. Bien, entonces voy limpiando. Yo siempre comienzo por aquí, por el cuello. Una línea recta, respetando la forma natural.
No hay que subir demasiado la patillera. Si yo la subo muy arriba, entonces no voy a lograr el efecto que quiero, sino el efecto va a ser totalmente diferente a lo que yo en realidad busco. Para lograr un buen resultado, una línea recta respetando la forma natural. Prontamente voy a estar subiendo un video donde les voy a enseñar a utilizar una herramienta espectacular y unos ejercicios para que aprendan a hacer bien lo que viene siendo la marcación de patillas, barbas y bigotes. Entonces, lo que viene siendo el arco, esta área que viene de aquí a aquí, es el área que comprende el arco o que viene a componer el arco, solo de ladito y con la punta de la patillera. Con la punta de la patillera voy a quitar lo que de forma natural sobresale. Ahora una diagonal que va desde aquí, desde la punta del arco hasta la base del cuello, de esta manera. Esta diagonal es muy importante que la hagamos lo mejor posible. Suavecito pueden utilizar esta técnica de rastrillo para ir quitando estos pelitos que sobresalen a la parte inferior, ir logrando un acabado limpio y apropiado. Vamos a hacerlo ahora lo mismo por el otro lado. Solo esas punticas que sobresalen demasiado. Aquí poco a poco voy quitando un poco para crear esta forma de diagonal. Are you listening? Damn. Como acabamos de pasar la cero en la parte inferior, es perfectamente normal que la marcación en la parte inferior no se eche de ver tanto. Ya cuando perfilemos con la barbera se va a ver un poquito mejor. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la patillera para pulir lo que viene siendo la parte de las entradas. Esta parte de aquí. Aquí me voy a valer de la ayuda de un peine. Siempre yo uso como referencia la parte más alta. En esta ocasión no voy a hacer el cerquillo completo, sino únicamente las entradas. Para hacerlas bien hechas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde la parte más alta voy a hacer una línea que entra hasta la parte interna. Y luego una diagonal sin tocar esta punta de aquí. Esta punta de aquí no la toco. Les voy a pulir mi diagonal. Aquí pueden, si quieren, coger el cabello con un caimán o una pinza para que no se les venga hacia el rostro y no les incomode. Yo en este caso lo voy a hacer así nomás porque pues no es tanto trabajo tampoco. Les recuerdo, este video pretende ser de ayuda para todos aquellos de ustedes que quieren aprender una manera fácil y profesional de realizar estos procedimientos. Recuerden además tener a la mano una herramienta para estar limpiando a mi modelo, y este viene siendo ya en parte el resultado que vamos obteniendo. Vamos a realizar el mismo proceso aquí. Recuerden, vamos limpiando. Tomo como referencia esta, la parte más alta, y voy a hacer una pequeña línea que entre. La línea tiene que quedar recta, de esta manera. La línea no debe quedar hacia abajo porque entonces me da una forma como de arquito, y eso no está en tendencia, no es lo que se está usando ahorita. Y no es lo apropiado para este tipo de cortes. Entonces vamos aquí. No siempre es necesario marcar estas entradas o cerquillos. Le llaman entrada, le llaman cerquillo, nique,
Como sea que le digan en su país, desde donde nos estén viendo, este acabado aquí de las entradas es importante que vaya con esta forma, línea recta y diagonal, sin tocar esta punta de aquí, ¿de acuerdo? Les voy a acomodarme de una manera que ustedes lo puedan ver bien, poco a poco, vamos avanzando y vamos mejorando nuestro resultado. Es importante limpiar las orejitas, el rostro de mi cliente para que no se sienta incómodo. Y de a poco vamos avanzando ya en el resultado final de este corte. Ahora, como yo lo hago, yo tomo un poquito de gel de afeitar. Ustedes pueden usar gel de afeitar o un gel antibacterial como este que yo estoy usando aquí. Primero aplico el gel antibacterial. Primero lo aplico en todo el contorno de las partes donde acabamos de pasar la patillera. Eso incluye aquí la entrada, la parte del frente del cerquillo. Y una vez tengo ya mi gel, voy a proceder a colocar un poquitico de agua en toda la zona donde voy a rasurar con la barbera. Are you listening? Poco a poco, movimiento corto y repetitivo. Aquí en el canal ya tenemos un video donde explicamos cómo utilizar la barbera paso a paso. Aquí ya hay un video, ese video pueden verlo cuando quieran. Ahí vamos a aprender un poco más de cómo es la forma correcta y básica de utilizar este recurso que es la barbera, la herramienta de rasurar. Como les dije a un principio, como acabamos de pasar la cero en la parte inferior, pues la marcación no va a ser muy notoria, pero sí va a ser muy favorable para la totalidad del corte. Así aproximadamente, esto es lo que vengo a ver, ¿de acuerdo? A veces es perfectamente normal que cuando estamos rasurando algún cliente se enrojezca ligeramente o tal vez fuertemente. Entre más blanquito es el modelo, más sensible es. Entonces deberíamos utilizar con mucho cuidado la máquina para tener un buen resultado. Movimiento corto y repetitivo. Estamos aquí suavecito, con movimiento corto y repetitivo, realizando nuestra marcación por las mismas partes por donde acabamos de pasar. Are you listening? Se le seca la zona antes de haber terminado el proceso. Vamos a aplicar un poquitico más de agua, no mucha, sin excederse. Es un poquito incómodo para el cliente el hecho de que le rociemos agua, pero es mucho más seguro el rasurado cuando la zona está correctamente lubricada. Les recuerdo, eso es una forma de hacerlo. Más adelante, si Dios nos lo permite, vamos a estar haciéndolo de otra forma diferente. Por el momento aprendamos estas técnicas que son técnicas muy básicas que yo sé que van a ser muy de su utilidad. Bien, ya para finalizar lo que vamos a hacer es bastante simple. Voy a tomar un poquito de producto de peinar. En este caso yo estoy usando gel para el cabello. Ustedes pueden usar laca, cera, silicona,
Pueden cepillarlo, pueden plancharlo, como les parezca mejor realizar el peinado. Esa es una forma muy valedera de hacerlo. Estoy seguro que si lo hacemos, como yo les explico, van a tener un excelente resultado. Ya vamos moviendo de a poco el cabello para que quede peinado como nosotros queremos que se vea. Este corte normalmente tiende a quedar un poquito largo aquí. Ya ustedes deciden si lo dejan así o si le quieren quitar un poquitico. Yo de mi parte le voy a quitar un poquitico a estas punticas. Como les digo, no es obligación. El corte perfectamente bien se puede lucir de la manera en que queda únicamente con la primera forma del corte, de esta forma. Y este viene a ser el resultado final de nuestro corte ya terminado. Justo así se vería nuestro cliente. De verdad espero que el video sea de su agrado y de su utilidad. Recuerden, si el video les gusta, compartan, suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como este si son de su agrado. Nuevamente este viene siendo el resultado final de nuestro corte ya terminado. Es un corte muy moderno, muy agradable de lucir, está muy de moda aquí en Colombia y en muchos de nuestros países latinoamericanos. Es un corte que se está usando bastante. De verdad espero que el video haya sido muy de su agrado. Recuerden, para cualquier duda, pregunta que tengan, pueden hacerla aquí a través de los comentarios. Yo estaré encantado de ayudar a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este proceso. Y por favor suscríbanse al canal, compartan el video para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Espero de verdad, de todo corazón, que esta información haya sido de su agrado, pero sobre todo les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.